Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 19 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Y el texto de hoy tiene una característica muy particular y es que cuando uno lo lee, el mensaje aparece muy claro, pero siempre hay un peligro cuando sentimos que el mensaje es muy evidente y es que podemos quedarnos en la superficie. Nosotros llamamos a esta exégesis simple porque nuestro propósito no va más allá de examinar un poco el significado de las palabras en su lengua original, en griego. Y a partir de ese examen, pues intentamos precisamente no quedarnos en la superficie, sino tratar de buscar un poco más ese alimento para nosotros mismos y para transmitirlo a nuestros hermanos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para este rato de meditación, de estudio y de oración. Pidamos ese regalo del Espíritu con la oración y con las palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a nuestro texto. Lo leemos en primer lugar en español. Aquí está. Y dice así. Es del capítulo número 12 de San Lucas, los versículos del 32 al 48. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros, estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos.
A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Bueno, es un texto ciertamente extenso, pues comparado con lo que es usual en los domingos, son unos 17 versículos del capítulo 12 de San Lucas. Y uno puede ver cómo se va pasando de un tema al otro, pero quizás, ya que lo pensamos, no es tan fácil encontrar como una idea general que abarque todo el texto que nos propone la Iglesia para este domingo número 19. No es tan fácil. Por ejemplo, para que tengamos un mapa, porque esto es un poco extenso, observemos cómo aparece el tema de la generosidad. Ese es un tema que aparece, donde se habla de entregar los bienes, de hacer limosna. Luego hay otro tema que tiene que ver con el preparar. Otro tema tiene que ver con el esperar. Entonces, esperar, preparar, dar, son verbos importantes dentro de este pasaje. Tengamos como ese criterio. Está el verbo dar, está el verbo esperar y está el verbo preparar, que aparece poco, pero tiene un lugar especial en la parte final del Evangelio de este domingo. Vamos un poco con el texto griego a ver qué encontramos. Me phobou. Ese verbo pues lo encontramos varias veces. Ese es el verbo de las fobias, el verbo temer. Me phobou. No temas. Observemos que está en segunda persona singular. No dice Jesús, no temáis, sino dice no temas, porque se dirige al conjunto de ese pueblo de Dios que se va congregando por su predicación y por la obra de la gracia que brota de Cristo. Me phobou, ¿a quién le habla? Tomicron poimnion. ¿Qué es poimnion? Es el rebaño, es el rebaño. Poimen es el pastor, poimnion es el rebaño. No temas, pequeño rebaño. Cristo les habla a sus discípulos y les llama pequeño rebaño. Rebaño porque siguen a Cristo, porque son alimentados por Cristo, porque son defendidos por Cristo como un pastor defiende las ovejas de su rebaño. Pequeño, pequeño ¿por qué? Pequeño por el número, pero sobre todo pequeño frente a las amenazas, frente a las pretensiones, frente a las tentaciones. Es interesante ver que en varios pasajes Cristo quiere que nosotros tomemos conciencia de que somos pequeños. Es decir, que no caigamos en tentación de seguridad en nosotros mismos. Por eso también les dice en otro lugar, os envío como ovejas en medio de lobos, con lo cual está indicando la fragilidad o la pequeñez de fuerzas de los discípulos frente a las amenazas del mundo. Me phobou tomicron poimnion. No temas, pequeño rebaño.
¿Y cuál es la razón para no temer? La razón está en la voluntad favorable. Voluntad favorable, en griego se dice eudoquía, y por eso tenemos el verbo eudoqueo. Eudoqueo es pensar bien, pensar para bien, pensar favorablemente, tener en buen aprecio. Dice Cristo, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre, observemos que aquí no lo llama Padre Celestial, pero se entiende de qué Padre habla, porque el Padre, ho pater hymon, porque vuestro Padre, eudokesen, porque vuestro Padre ha pensado bien. Qué lindo es, porque vuestro Padre ha pensado bien, dunai hymin, dunai es el infinitivo aoristo de didomi, que es dar, porque el Padre ha pensado bien, o ha pensado en favor vuestro, o le ha parecido bien, traducen acá, dunai, dunai hymin ten basileia. Observa el paralelo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Aquí dice Cristo, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre, porque a vuestro Padre, le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Ten basileia. La conciencia de la pequeñez evita la arrogancia, pero la conciencia de la pequeñez también hace crecer la gratitud. Y también, y esto es muy importante, hace crecer la confianza. Es decir, Cristo quiere que nosotros nos sepamos pequeños, pero sepamos que el Dios eterno, que el Dios del cielo, se ha declarado en favor nuestro, se ha puesto de nuestro lado. Pequeños somos, claro, pero Dios se ha puesto de nuestro lado. Y por eso, la pequeñez, que pareciera ser una desventaja, se convierte en una bendición en la medida en que nos arroja en los brazos del Padre Celestial. De tal manera que el punto de partida es la generosidad de Dios. Esto es absolutamente fundamental. La generosidad de Dios es la que hace posible nuestra generosidad. Aquel que conoce al Dios abundante, al Dios generoso, ese que conoce al Dios santo y generoso, ese es el que puede ser generoso. Esta es una lógica que atraviesa el Evangelio. El que es perdonado, llega a perdonar. Todo lo que Dios me ha perdonado, me capacita para perdonar. Todo lo que Dios me ha dado y saber que Dios nunca me falla, es lo que me hace generoso para con mis hermanos. Todo lo que Dios me ha enseñado, me capacita para transmitir un mensaje a mis hermanos. Repito, es una lógica que atraviesa todo el Evangelio. En este caso, se trata de los bienes. Dios ha sido generoso. El punto de partida es, aunque eres pequeño, Dios te concede el reino. Y si Dios te concede el reino, si en Él lo tienes todo, entonces puedes ser generoso, que es lo que encontramos en el siguiente versículo. Del verbo poleo, que significa vender, intercambiar, dice Cristo, polésate, tahiporjanta,
hiparjonta, perdón, polésate ta hiparjonta hymon, kaidote eleemosinen. Esta es la misma propuesta que Cristo le hizo al joven rico, donde nos damos cuenta que esa escena del joven rico, que le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, esa propuesta de la generosidad sin límites, porque yo me fío del Dios infinito, es la propuesta de Cristo. Así es el Evangelio de Cristo. Es prácticamente lo mismo que encontramos aquí. Polésate tahuiporjan tahumón, kaidote elemosinen. Vended los bienes de vosotros. Huiparjonta es lo que nos hemos encontrado varias veces. Este es el tercer domingo que encontramos esta expresión. Huiparjonta es lo que tú eres de fondo, lo que tienes de fondo. Aquí se traduce por los bienes, tahuiparjonta. Vended vuestros bienes y dad limosna. Poiésate geautois balantia, me palaiúmena. Poiésate geautos balantia. Balantion es una bolsa donde se cargan cosas. Haceos bolsas que no se deterioran. Literalmente lo que dice el verbo es palaio, palaio, que es de la misma raíz de donde viene la paleontología, es decir, lo que es antiguo, el paleozoico, en la época de la vida antigua, paleozoico. Luego viene el mesozoico, que es en la época de la vida media, la etapa intermedia en el desarrollo de la vida. Estas son eras geológicas. Entonces, palaiúmena, está indicando lo que envejece. Bolsas que no se envejecen. Por supuesto que lo interesante no es la bolsa, sino lo que contiene. Y por eso también dice, Thesauron, anekleipton, entoisuranois. Un tesoro inagotable. Entonces, ¿cuáles son las razones de la generosidad? Estamos en el primer gran tema de este evangelio, la generosidad. ¿Cuáles son las razones de la generosidad para el cristiano? Primero, la generosidad de Dios. Dios es generoso, la generosidad de Dios. Segundo, que nuestra generosidad, aquí, nuestras acciones generosas sobre la tierra, son el tesoro inagotable, el tesoro que no envejece, el tesoro siempre joven, siempre nuevo. Además, es el tesoro Hopu kleptes ukengitsei, el tesoro en los cielos, Hopu kleptes ukengitsei. ¿Qué es eso? Donde el ladrón no entra. Ude ses diaceirei. Tampoco la polilla. Lo fundamental aquí es, porque hay bastante vocabulario, pero quedándonos en lo central, lo fundamental es, ahora puedes ser generoso, porque ya has conocido en la tierra la generosidad de Dios, y porque tu generosidad en la tierra, que imita la generosidad divina, te une al bien infinito que es Dios, el Dios del cielo. Observemos, hermanos, cómo no se puede arrancar la predicación sobre el cielo, no se puede arrancar del anuncio del Evangelio. Porque la razón de la generosidad no es
directamente, no es directamente la necesidad de los pobres. La razón de la generosidad no es directamente la injusticia que hay en el mundo. La razón de la generosidad es que yo he nacido de un Dios generoso y yo confío en ese Dios generoso y todo lo que doy, estoy seguro de encontrarlo en ese Dios generoso. Es el tesoro que llama aquí Thesaurón Anekleipton, el tesoro que no se acaba, que no se agota, el tesoro que no se agota. Ese es el primer mensaje que trae este evangelio, el mensaje de la generosidad que culmina con esta conclusión del versículo 34. Hopugar estin, Josesauros Gimón, donde está vuestro tesoro, ekei, allí, Caijecardia Gimón está. Allí está el corazón. Donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Esa es la síntesis. Entonces, primer mensaje, la generosidad. Pero ahora viene otro tema, o mejor dicho, otros dos temas, lo de esperar y preparar, que yo creo que es interesante verlos juntos, porque si uno se queda solo con el verbo esperar, uno puede caer como en una pasividad bastante cómoda. Si uno se queda con el verbo preparar o trabajar, uno puede caer en un activismo o incluso puede caer en una especie de pelagianismo. Entonces, para lo que sigue, debemos tener presentes esos dos verbos, el verbo esperar y el verbo preparar. Estos Angimón, nos está diciendo Cristo, estos Angimón, hai os fies perietsos menai, kai hoi lychnoi, kai omenoi. Os fies se refiere a la parte de la cadera, se refiere a la parte de los lomos. ¿Por qué esto es importante? Porque el vestido usual en la época de Cristo era una túnica que cubría todo el cuerpo, que cubría los brazos. Y la persona cuando estaba en casa soltaba la túnica, quedaba en una, digamos, en una comodidad. Pero cuando se trata de trabajar o cuando se trata de viajar, de emprender un camino, es necesario que los lomos, los pies, estén perietsosmenai, peritzonimi, peritzonimi, por la raíz peri podemos hacer la relación, es rodear, peritzonimi es ceñir, rodear con algo, amarrar, ceñir. Entonces, estos angimón, kai osfid, hai osfies, perietsosmenai, estén de vosotros los lomos ceñidos, kai hoilignoi, kai omenoi. Cuando se habla de lomos ceñidos, claramente se habla
de estar listos para partir, estar preparados y en actitud de vigilancia, en actitud de espera, espera activa. Aquí ya entró otro tema. El primer tema, ya lo vimos, era la generosidad. Aquí ya entra otro tema. Y ese otro tema es la espera activa, el esperar y preparar. La comparación que hace Cristo es como aquellos que están aguardando a que su Señor vuelva de la boda. Kai humeis, este humeis va con el verbo, con el imperativo que aparecía aquí, que era el verbo estosan. Estosan es un imperativo para el verbo eimi. Entonces aquí, esa misma idea pasa aquí a humeis, vosotros. Es como si dijera, y estad vosotros, homoioi, semejantes, anthropois, semejantes a los hombres, prosdechomenois, ton kyrion geauton, esperando a su Señor, esperando a su Señor. Prosdechomai es esperar. Por esa raíz pros, podemos darnos cuenta que se trata de un mirar hacia adelante. Nos dice Cristo con ese verbo prosdechomai. Prosdechomai propiamente es como recibir uno. De modo que se trata de mirar hacia adelante para recibir. Y esto es interesante porque el Señor quiere ser recibido. De lo que se trata es de recibir al Señor. Nosotros esperamos al Señor para recibirlo. Miremos cómo tiene aquí el latín. Dice, sint lumbi vestri precincti, es decir, vuestros lomos ceñidos, et lucerne ardentes, lámparas encendidas, et vos similes hominibus expectantibus dominum sum, esperando a su Señor. ¿Cuándo revertatura nupsis? Esperando cuando su Señor vuelve de la boda. Entonces, este es un esperar para recibir. No es el simple aguardar, es lo que estoy tratando de destacar. No es el simple aguardar, es esperar para recibir. ¿Y cómo llamamos eso? ¿Esperar para recibir qué es? Pues es preparar la acogida. Entonces, la esperanza cristiana, de acuerdo con este texto, es preparar la acogida, preparar que el retorno del Señor. Sed vosotros homoioi anthropois prosdechomenois, sed vosotros semejantes a los hombres que preparan la venida, ton kyrion geauton, pote, o sea, cuando, analyse ecton gamon. Analyse, analío. Analío es como dejar como terminar algo, soltarlo. Pote analyse ecton gamon, cuando
se suelta, cuando se desocupa, diríamos nosotros en un lenguaje más informal. Cuando se desocupa, ectongamon, cuando viene de las bodas. En griego, como en latín, la palabra para bodas se suele utilizar en plural. Aquí es ectongamon, viene, en latín dice ex nupsis, viene de las bodas. Gina, elthontos, kai crusantos, eutheos, anoixo, anoixo sinauto. Nos detenemos en este versículo porque está ayudándonos a entender cómo es la esperanza. La esperanza cristiana es siempre aguardar y preparar el retorno del Señor. Hay el gran retorno de Cristo al final de los tiempos, pero de alguna manera la esperanza se alimenta también con esas llegadas, esos retornos, esas visitas, visitas de la gracia. Piensa, por ejemplo, en la persona que está sufriendo. Y esa persona que está sufriendo pone su esperanza en el retorno del Señor. No está pensando solo en el retorno de Cristo al final de los tiempos. Está pensando también en el momento en el que Dios traiga una claridad, traiga una luz. Está pensando en ese momento, en el momento en el que haya una respuesta, porque cada respuesta de Dios es como una pequeña visita suya. Entonces la esperanza ve la dificultad presente, comprende lo pesado de la noche, pero mira a través de la noche con la lámpara encendida de la fe, mira a través de la noche y espera el retorno. Por supuesto, nos llama la atención que aquí se dice que es el retorno de bodas. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Cristo habla del retorno de unas bodas? Como quien dice, de todas las cosas que podría estar haciendo ese señor que se fue de viaje, que está ausente, Cristo habla de unas bodas. Hay una razón cultural que puede aducirse, y es que la manera como se celebraba el matrimonio en la época de Cristo conllevaba elementos de sorpresa, como una especie de juego. Era incierta la hora de la llegada del esposo, y a través de esa sorpresa, el rito, llamémoslo así, el ritual judío, lo que quería era como preservar el elemento de sorpresa que tiene el amor. Porque saberse amado no es algo que se planea, se diseña, se construye. Hay siempre un elemento de sorpresa que trae alegría. Me aman, me ama. Esa chica que me gusta me ama. Ese muchacho que me parece tan atractivo se ha fijado en mí. Es una sorpresa. Entonces el matrimonio en tiempos de Cristo conservaba ese elemento de sorpresa en esas visitas nocturnas. Según entiendo yo, por ejemplo, una cosa que se hacía era que no se sabía a qué horas iba a llegar el novio y se hacía una especie de rapto, un rapto, un simulacro de rapto que trataba de reflejar, repito, el elemento sorpresivo del amor, pero también la impetuosidad del deseo, el ímpetu del deseo por tener a esa mujer. Entonces es posible que Cristo haya querido utilizar esa imagen, la imagen del Señor que vuelve de la boda, porque con esa imagen se acerca al mundo cultural, a las costumbres que había en aquella época.
¿Qué pasa para los que esperan al Señor? Makarioi, felices. Makarioi hoiduloi ekeinoi. Felices aquellos siervos, hus elthon hokurios, geuresei gregoruntas. Felices aquellos siervos a los que el Señor, cuando regresa, geuresei, el verbo geurisco, que es encontrar, los encuentra gregoruntas. Gregoreo es despertar, pero también estar despierto. Entonces los encuentra despiertos. Amén, legohimin, hoti peritzosetai, kai anaclinei autus, kai parelthon diaconese autois. En verdad os digo, hoti peritzosetai. Este elemento es un poco ficticio, o mejor dicho, pues lejano a la costumbre de la época. Si bien aquello de las bodas era una imagen reconocible para los discípulos, esto que dice Cristo es muy extraño, porque lo que está diciendo es que yo os aseguro que este Señor, peritzosetai, del mismo verbo que habíamos encontrado antes, porque antes Cristo había dicho peritzonimi. Peritzonimi es ceñirse. Entonces, decía Cristo, perietsosmenai, los lomos ceñidos para trabajar. La escena, si uno la piensa, la escena es extraña, la escena que plantea Cristo, porque la escena es la de un señor que vuelve de una boda y que como encontró despiertos a los criados, entonces ahora él se convierte en el criado. Ahora él se convierte en el criado. Él se convierte en el servidor porque es él el que se ciñe. Anaclino. Anaclino es recostarse o hacer que otros se recuesten. En este caso, pues está en activo. Entonces se ceñirá kai anaclinei autus, y los hará recostar. Esa era la posición cómoda para comer, según aquella época. A mí siempre me ha parecido incomodísimo comer uno recostado. Peritzosetai se ceñirá, kai anaclinei autus, los hará recostarse, kai parelthon diaconese y autois. Parerjomai. Parerjomai, ¿qué es? Aquí lo traducen como ir de una parte a otra. Parerjomai. Erjomai es ir. Para erjomai es como ir por el lado. Es como junto a ellos servirles. Kai parelthon, es decir, y junto a ellos, aquí traducen yendo de uno a otro, la idea de uno a otro no aparece en griego. Y junto a ellos, o al lado de ellos, diaconese y autois, les servirá. Es como si Cristo dijera, lo tuyo ahora es servir, pero cuando vuelva el Señor, tú vas a ser servido. Miremos un poco qué nos presenta el latín a este respecto. Beati servi illi quos convenerit Dominus invenerit vigilantes. Amendico vobis, quod precinget, se ceñirá, precinget se, et facet illos discumbere, y los hará recostarse, et transiens ministravit illis. Y caminando, transiens, caminando, yendo de un lado a otro, los servirá. Es decir, el Señor se convertirá en tu siervo, por así decirlo.
el Señor se convertirá en tu siervo. Fíjate que hay un paralelo entre esto y lo que antes nos decía la generosidad. La generosidad era, tú ahora entrega, que lo que Dios te va a dar es inagotable. Algo parecido hay aquí. Tú ahora cuida, vigila, sirve, que lo que viene después es abundante. Tú ahora sirves, pero tú vas a ser servido. Y nos advierte, nos exhorta que seamos perseverantes. Can ente deutera, can ente trite, filaque. Filaque quiere decir las vigilias. La noche se dividía en varias vigilias. Entonces, que venga a la segunda vigilia o a la tercera. Caigeure, juntos, si encuentra así, matarioi eisin ekeinoi. Dichosos de ellos, serán felices ellos. Es la invitación a la perseverancia. Bueno, está el esperar y está el preparar. Ahora viene otro cambio de escenario. Indudablemente, por lo menos eso nos dicen los exégetas, estas distintas escenas, la generosidad de vende todo y dalo a los pobres, luego esta escena de estar preparados para cuando el Señor vuelva a la boda, luego la otra escena, lo inesperado de la visita de Dios, tienen una cierta conexión unas con otras, estas escenas, y probablemente por eso fueron puestas juntas. Eso ya es especulación sobre el proceso de redacción que se pudo haber seguido aquí. Tuto de ginosquete, conocedlo bien, entendedlo bien. Joti ei edei, ho oikodespotes, poia jora, ho cleptes ergetai. Entended esto bien. Entended esto bien. Joti, ¿por qué? Ei edei, del verbo oida, saber. Edei. Aquí no lo hemos destacado. Esto es del verbo oida. Joti ei edei, ho oikodespotes. Bueno, la palabra déspota no es nada amable en español, pero oikodespotes quiere decir el dueño de casa, el que manda en la casa. Ei edei ho oikodespotes. Poia jora jocleptes ergetai. ¿Cuál hora? Jocleptes, el ladrón, ergetai viene. Ucan afeken diorigzenai tonoikonautu. Afeken no permitiría, y luego viene el verbo diorizo, que es penetrar, abrir un hueco. Diorigzenai, abrir un hueco tonoikonautu. Entonces la visita de Cristo, el retorno de Dios en Cristo, se ha comparado antes con algo muy feliz, la llegada del novio, o la llegada después de fiesta de bodas. Pero aquí, ese retorno se compara ¿con qué? Se compara con la llegada de un ladrón. Esto aparece varias veces en San Lucas y lo hemos comentado antes. Cristo a veces utiliza imágenes brutales, imágenes
desagradables que hacen referencia a Dios. Eso le puede extrañar a uno. Ya hemos mencionado el caso de aquella viuda que le insiste a un juez inicuo. Ese es un caso. O también aparecía en un domingo pasado el del amigo que tiene que llamar. Llama donde su amigo, porque le llegó un visitante inesperado y entonces no tiene que ofrecerle. Dame 3 panes. Y el otro como que no quiere dárselos. No quiere dárselos. ¿Y para qué nos dice Cristo esa parábola del juez inicuo? Para que oremos. ¿Y para qué nos dice Cristo esa parábola del amigo que no quiere levantarse ni siquiera para ayudar a su amigo? Al fin lo hace. Y el juez inicuo al fin ayuda. ¿A quién está representando ese juez inicuo? Pues ¿a quién le hacemos oración nosotros? A Dios. Y ese amigo que costó trabajo que se levantara, ¿a quién está representando? A Dios. Está representando a Dios. Entonces Cristo está utilizando estas imágenes brutales, estas imágenes desagradables, hostiles, para presentar a Dios. Esta es una característica que yo encuentro solo en Lucas. Y lo mismo aparece aquí. Está hablando de la visita de Dios y lo presenta como un ladrón, que no se sabe a qué horas va a venir. ¿Por qué Cristo nos habla de Dios como ese juez inicuo? Nos habla de Dios como ese amigo remiso. Nos habla de Dios como este ladrón inesperado. Ya lo hemos explicado antes. Porque esas son las imágenes que a veces uno tiene de Dios. Es decir, Cristo se pone en el lugar de nuestras imágenes. En el lugar de nuestras imágenes. La persona que tiene una gran necesidad y que siente que Dios no le escucha, entonces siente que Dios es como un juez inicuo o como un amigo distraído, remiso. Y la persona que está apegada a los bienes de esta tierra, pero sabe que tendrá que morir, seguramente siente que Dios es como ese ladrón que me va a quitar todo, porque voy a perderlo todo. Kai humeis, gineste, getoimoi. Y vosotros, estad getoimoi. Ginomai es llegar a ser, volverse, transformarse, cambiar. Y se utiliza como verbo complementario para el verbo ser o estar en griego. Kai humeis gineste getoimoi. Volveos, literalmente lo que dice es volveos listos, o sea, estad listos, estad preparados. Joti jejora udokeite hubiostu anthropu ergetai. En la hora que no pensáis, ergetai, vendrá el Hijo del Hombre. Hubiostu anthropu. Joti jejora udokeite. Hay un matiz aquí interesante y es que no dice, no utiliza el verbo ginosco, sino el verbo doqueo. Doqueo es el verbo de las opiniones, de ahí viene la doxa. Doqueo es el verbo de las opiniones. Básicamente es la diferencia entre lo que uno sabe y lo que uno cree, piensa, opina. Porque con respecto a la hora de Dios, nosotros solo podemos tener opiniones. ¡Ey, pendejo, Petros! Le dijo Pedro. Curie, pros gemas ten parabolenta tauten legeis.
dices esa parábola, esa comparación por nosotros, cae prospantas, o para todos, o en razón de todos. Callei jocurios, y aquí viene la última parte. Tis ara, ¿quién pues? Tis ara estin, ho pistos oikonomos. Pistos, pistis es fe, pisteu es creer, pistos es el que es fiel, el que es de fiar. Tis ara estin, ho pistos oikonomos. El fiel administrador, oikonomos, de ahí viene la palabra economía, es el que rige la casa, el que organiza la casa, el administrador. Tis ara estin, ho pistos oikonomos, ho frónimos. Entonces, las dos características que nosotros hemos de tener están en estas palabras, pistos y frónimos. Fronesis es la prudencia, pero sobre todo es el saber, el buen saber en orden a bien obrar. Esa es la fronesis o frónesis. Entonces, este es el administrador fiel y prudente. Yo no sé si la palabra prudente sería la mejor traducción en español actual. ¿Quién es el administrador fiel e inteligente, sensato, que se da cuenta de las cosas? Hon catastese y jokirios epites terapeias autu. ¿Quién es el administrador? ¿Quién, pues, es el administrador fiel y sensato, inteligente, prudente? Hon catastesei jokirios epites terapeias autu. A quien su Señor, a quien el Señor, catastesei, cacistemi, es poner bajo, literalmente significa poner bajo. Es como el que da una orden, ¿no? El que asigna un puesto. Por eso aquí lo traducen a quien el Señor pondrá. Epites terapeias autu. Terapeia es el cuidado. Ahí viene la terapia. A quien pondrá. Epites terapeias autu. Tu didonai en Cairo. Citometrion. El administrador que tiene que ser fiel, tiene que ser inteligente, a quien el Señor pondrá al frente de sus cosas para dar en Cairo en el tiempo oportuno, Cairo, tiempo oportuno, tositometrion, la ración conveniente. Originalmente es la ración de grano. Macarios, feliz, Macarios jodulos equeinos, feliz ese siervo, con el zon jokirios autu, geurese y poyunta jutos. Feliz este siervo, a quien el Señor cuando viene lo encuentra haciendo esto. Alethos, legojimin, verdaderamente, legojimin, hoti epipasin tois hiparhusin, autu catastese y autón. Si tú administras bien lo tuyo, entonces el Señor ¿te nombrará qué? Legojimin, alethos, legojimin, hoti epipasin tois hiparhusin autu, catastesei autón. Lo pondrá frente a todos sus bienes. Lo nombrará para todos sus bienes. Es una expresión que encontramos en otra frase de Cristo. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. O también porque fuiste fiel en lo poco, recibirás mucho.
Aquí dice Cristo, lo pondrá al frente de todos sus bienes. No quiero extenderme ahora, pero este versículo 44 es muy importante en relación con lo que nosotros afirmamos del reinado de Dios y el reinado de seres humanos. Porque Cristo dice en algún momento a sus apóstoles que cuando llegue la restauración, ellos se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel, o sea, los nombra reyes. Y aquí está diciendo algo parecido. Va a ser el administrador de todo. Lo que quiero destacar es que así como los bienes que tú das son pocos, pero los bienes que Dios te da en la gloria del cielo son inagotables, así también lo que tú administraste aquí es poco, pero lo que Dios quiere que tú administres, es decir, la manera como tú reines, es todo. Este versículo, Lucas 12:44, es importante para entender el último misterio del rosario, en los misterios tradicionales. María reina de todo. Y muchos se escandalizan y dicen, no, pero ¿cómo va ella a regir todo? Eso es quitarle reinado a Cristo. No, mire que aquí Cristo lo dice para todos. Epi pacintois hyparchusin, autú, catastese y autón. Lo nombrará al frente de o para todos sus bienes, para todos. Y son los bienes del Señor. Eande eipe jodulos ekeinos ente cardia autú. Pero si este siervo dice, ¿qué es lo que dice? A ver, aquí se me perdió el texto. Chronitze hokuriosmu. Está tardando mi señor. Chronitzo, se está tomando su tiempo. Ahí reconoce la raíz cronos, tiempo. Cronógrafo, cronómetro. Chronitze hokuriosmu. Ergestai. Mi señor tarda en venir. Kai arxetai tiptein tus paidas kaitas paidiscas. Escien te kai pipnei, pinein, kai mecis que está ahí. Si este siervo, si aquel siervo, dice en su corazón, el Señor está tomando su tiempo en venir, y por consiguiente se cree dueño para disponer arbitrariamente de la comida y de la bebida, y ser agresivo, imponerse y emborracharse, estos son los verbos que describen cómo nosotros malgastamos la vida, siendo agresivos, embriagándonos, es decir, buscando desaforadamente el placer, maltratándonos pues unos a otros, dedicados simplemente a comer y a beber y a divertirnos. ¿Qué va a pasar? Exei vendrá, el verbo eco, exei hokurios tudulu ekeinu, vendrá el Señor de este siervo, en gemera Jehu prosdoká, en el día que no se lo pensaba. Está el mismo doqueo, ¿no? Doqueo, prosdoqueo. Vendrá de su Señor en el día que no se lo esperaba. Kai en hora Jehu ginoskei, y en la hora que no supo o que no sabía. Kai dijo tomesei autón. Bueno, dijo tomesei es un verbo terrible porque literalmente significa partir por la mitad. Algunos dicen que se refiere al castigo brutal de los azotes, que era el más frecuente. Dijo tomesei autón. Kai tomeros autú. Meros es la porción, lo que le toca a uno. Caitomeros autú metaton apiston cesei. Y pondrá su porción, será su herencia, le tocará en suerte. Metaton apiston, con los infieles, con los que no son de fiar. Entonces, ¿qué significa ese verbo? Dijotomeo significa partir por la mitad, que puede significar castigar o que puede significar
como es partir por la mitad, puede significar separar. Esta traducción al español, pues se refiere a eso, le separará, o sea, le quitará el cargo, ¿no? Pero ¿y qué pasa si es fiel? Ekeinos de jodulos, hopnus tu tu. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, caime geto y masas, poiesas prostocemel autu, darese taipolas. Dero alude a ese castigo, ese castigo. Entonces, recibirá muchos azotes, traducen aquí. Estamos en el versículo 47. Ille autem servus qui cognovit voluntatem Domini sui, et non preparavit, ojo, etoi masas, vel non fecit secundum voluntatem eius, vapulavit multis. Vapulavit. Vapulear, es golpear violentamente, ¿no? Entonces, será golpeado, claro que ahí debería estar en pasivo, dice uno, ¿no? Será golpeado fuertemente. Tenemos aquí, estamos aquí buscando bien el verbo dero, que significa golpear, que significa golpear, azotar, dero. Vaya, terrible, dero. Entonces dice aquí, darese taipolás, será golpeado muchas veces, será golpeado muchas veces. Darese tai. Efectivamente, encontramos que este verbo está en futuro pasivo. Ahora ya todo tiene sentido. Yo estaba un poco extrañado. Es que está en pasivo, daresetai. Será golpeado muchas veces. Jodemegnus, el que no conoce la voluntad de su Señor, poyesas de axia plegón, hace cosas dignas de castigo, dignas de azotes, plegues, azote, un golpe con un rejo, con un fuete. Daresetai oligas, recibirá pocos azotes. Pantí de Joedoth de Polí. A todo el que le fue dado Polí, fue dado mucho. Polí se te cesetai para tú. Mucho se buscará. Seteo es buscar. Buscar en el sentido de reclamar. Polí. Polí se te cesetai. Me cuesta trabajo pronunciarlo. Polí cetesetai para tú. Mucho se le reclamará al que se le dio mucho. Caijo parecento polú, y al que se le encargó mucho, paractícemi es dar, es encargar, parecento, parecento polú, al que se le encargó mucho, perisoteron aitesusinauton. Perisos, gran cantidad, abundancia, perisoteron, muchísimo, se le pedirá. Mucho se le pedirá. El verbo aiteo. Este es aitesusin, del verbo aiteo. Bueno, es un texto largo que tiene como esos tres momentos: la generosidad, la espera y la preparación. Y la idea general, si pudiéramos resumirla para terminar, la idea general, ¿cuál es? La idea general es aprender a vivir. Y aprender a vivir es reconocer la generosidad que Dios ha tenido con nosotros, vivir con generosidad hacia los demás, es decir, entregar con generosidad hacia los demás, una generosidad que es
inteligente y que es responsable hacia los demás, sabiendo que no somos dueños y sabiendo que lo que nos aguarda en la visita de Dios es siempre mucho más que lo que entregamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.